En Quisquiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Quisquiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquiriski es el sabor que te gusta más. Acaban de observar esa imagen que es permanente de Javier Zapata, World Guinness Record, récord mundial para traducirle. Es el que más ha hecho, el mejor, el bike-trial, bicicrosista, periodista, muchos aspectos, comentarista hoy en día, compañero además. Bueno, Javier Zapata, un abrazo en Perfiles, ¿cómo está? Bambino, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bueno, lo primero es hablar un poquitico también de sus inicios, siempre en la bicicleta me imagino. Sí, mis inicios fueron en el BMX, el mismo deporte que practica actualmente Mariana Pajón, Carlos Oquendo, Carlos Ramírez. Esos fueron mis inicios en 1983 en el barrio Calasanz. Allí tuve la oportunidad de tener pues una de estas primeras bicicletas de bicicross y me tocó todo el inicio de los nacimientos de la Liga Antioqueña de Ciclocross, como se le conocía en ese momento. Ya después pasó a llamarse BMX o bicicross y posteriormente, pues ya después de cumplir todo un ciclo en bicicross, de haber sido campeón nacional, panamericano, continental, de haber ido a 12 mundiales representando la selección Colombia, pues tuve la oportunidad de tener la primera bicicleta de trial en Colombia y ahí me convertí como en el pionero de este deporte en el país. O lo que acaba de decir, 12 campeonatos del mundo, no es nada fácil. ¿Qué países recuerda? No, estuve en muchos países, Brasil, estuve en Bélgica, España, Francia, en Estados Unidos, repetimos nuevamente en Europa varios campeonatos y el último que competí fue acá en Colombia, el primero que se hizo UCI en Colombia, que fue en 1995 en Melgar. Sí, recuerdo, ¿sabe una cosa? A mí me tocó transmitirle a usted. En ese campeonato mundial. Como periodista me tocó transmitirle a usted y mucho apoyo del bicicross y teníamos una liga que era muy importante, la más importante de Colombia. Y recuerdo también sus inicios a Juan Fernando Castrillón, un dirigente que nos ayudaba bastante. O sea, él promovía el bicicross, que apenas estaba en pañales en Colombia, que ustedes eran pioneros, y entonces nos colaboraba mucho a los periodistas para que habláramos del bicicross. Sí, Juan Fernando ha sido uno de los dirigentes más importantes para el BMX en Colombia, y pues yo creo que gracias a Juan Fernando y a todas las personas que sembraron esa primera
semilla, pues hoy en día el bicicross es un referente para nuestro país y con campeones mundiales y medallistas olímpicos. Y como ha cambiado mucho, al principio era fútbol, baloncesto, voleibol y el ciclismo. Entonces aparecían estos deportes nuevos, novedosos. ¿Cómo fue sus inicios? ¿Quién lo llevó? ¿Cómo fue el tema? O sea, ¿cómo se involucró en el BMX? Bueno, al bicicross llegué porque en el barrio donde vivía en Calasanz, fue uno de los barrios donde se empezó a desarrollar este deporte en Medellín. Eran dos sitios de la ciudad. Estaba el grupo de Conquistadores, que había una pista al lado de la autopista regional, eran más conocidos como la tienda de Javier, y el grupo de Calasanz, que eran los de la rampa de Vida, así se llamaba ese barrio, con los hermanos Arango. Entonces, cuando yo estaba muy pequeño salía y los veía montar en bicicleta y yo era fascinado. Yo tenía 7, 8 años de edad, pero yo veía cómo brincaban en esas bicicletas y convencí a mi papá de que me comprara la primera bicicleta, pues como fina ya de bicicross, y ahí ya me empecé a involucrar, empecé a ir a la liga. Cuando eso, la liga de ciclocross, sus oficinas eran en el velódromo, una oficina muy pequeña en los bajos del velódromo municipal, y ahí empezamos a practicar el bicicross, a competir, a ir a los primeros nacionales. Eso fue en el 83, ya en el 84 era campeón nacional, en el 84 fui campeón panamericano, fui a mi primer campeonato panamericano en Puerto Rico. En el 86 también tuve varios viajes internacionales y en el 87 fui a mi primer mundial con 14 años. Y ahí logré clasificarme a la final. Entre más de 100 deportistas en mi categoría, logré entrar a la final. Ese mundial fue en Orlando, Florida, cuando eso era el mundial de la IBMXF. Y logré clasificarme y fui uno de los primeros colombianos que ingresó a una final de un campeonato mundial. Claro, como quien dice, era bicicrossista y de los buenos. Sí, a mí en bicicross tuve muy buen recorrido. Luego, después de ese campeonato mundial, ya empecé a subir de categoría hasta que logré entrar a la categoría élite y hacía parte de uno de los 2 equipos más importantes de marca. Habían 2 equipos, el equipo de Ponimalta y el equipo Manzana Postobón. Yo era parte del equipo Manzana Postobón y entré en categoría élite. Fui campeón nacional de la categoría élite en el 94. Corrí el mundial del 94 llegando a las semifinales. Pero ya para el 95, con mi carrera de comunicador social, me quedaba un poco difícil compaginar las 2 cosas, los entrenamientos tan arduos del BMX y mi carrera de comunicador social. Entonces empecé como a hacer una pausa y por esos días fue que conocí la bicicleta de trial y ahí me enamoré de este deporte. Claro, y lo recordamos mucho, repetimos, nos tocó también en nuestros inicios del periodismo, pues entrevistarlo y narrarle y transmitir varios eventos, entre ellos campeonatos del mundo. Pero como ha mirado la cara y como hemos hablado del BMX, no es tan común. Ahora un poco más, pero en esa época no tanto. Entonces decíamos, con el respeto suyo, Javier, que ese era un deporte para hijos de papi y mami. Y de niños, porque los que en los inicios del bicicross, los que obtenían triunfos o se destacaban eran las categorías menores, los niños de 7, en el equipo de Postobón 7, 8 años, Santiago Duque, Santiago Silva, los que fueron campeones mundiales. Entonces la gente creía que era un deporte para niños, que no era un deporte profesional, de adultos. Por eso la importancia de ese título o de ese 5.º puesto que yo logré en una categoría de 14 años en el campeonato del 87. Pero entonces poco a poco, con la televisión, con el esfuerzo de los dirigentes, de los padres de familia, la gente fue viendo que era un deporte común y corriente y ya empezamos a tener mejor figuración en las categorías mayores. Pero no me va a dar la pregunta, ¿era de hijos de papi y mami? Sí, claro, debido al costo de las bicicletas. Para esa época era muy difícil importar una bicicleta de BMX, pues la primera que me compraron en mi casa, yo creo que dejaron de mercar como 6 meses en la casa para ahorrar y para que yo pudiera tener esa primera bicicleta. Mi papá me la compró con mucho esfuerzo y me insistía que tenía que ir muy bien en el colegio para poderme ganar una Mongoose, que eran las de la marca. Ya lo recuerdo, la marca Mongoose, sí, con doble O y en la mitad. Exacto, la Mongoose era la supermarca para una bicicleta de BMX. Entonces, claro, era un deporte que lo practicaban mucho los pelados de Conquistadores, en Calasanz. En el Poblado también había una pista todo el frente de Oviedo. Esa se llamaba la Hacienda La Francia y era una pista de bicicross. Ahí se hicieron campeonatos internacionales. Eso fue antes de que yo empezara a hacer el bicicross. Eso fue en la época del 78 al 82. Claro.
Entonces, claro, era un deporte para la época, era un poco elitista. Era elitista, pero le fue muy bien. Hablamos de sus padres a propósito, entonces su padre, su madre lo apoyaban. ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacían? Bueno, mi madre, Consuelo Cuarta, mi papá Darío Zapata falleció recientemente, hace apenas unos 6 meses, pero me apoyaron en un comienzo, pues mi papá me apoyó, él le gustaba más como el tema del fútbol, pero apenas vio que yo tenía como esa pasión por la bicicleta, hizo ese esfuerzo. Inicialmente me acompañó como a los primeros campeonatos, el primer año y medio, 2 años, pero yo me mantenía con deportistas mucho mayores que yo tenía 10, 11 años y me mantenía con los deportistas de 17, 18 años, entonces yo era como la mascota del equipo, entonces ya ahí mi papá no tenía que acompañarme, sino que me encomendaban a la Virgen y yo me iba como con los mayores. ¿Y su padre qué hacía? Mi papá vendedor, toda la vida fue vendedor, muy buen vendedor, una persona que me parece que hizo un esfuerzo enorme, con muy poca educación porque a duras penas tenía unos estudios de primaria, pero un lector incansable, entonces con una cultura general impresionante, con muy buen sentido común, una persona muy valiosa y pues que la recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Porque decimos soy un ejecutivo de ventas, ¿cierto? Exactamente, mi papá, sobre todo en el tema de las telas, tenía que hacer muchas correrías, viajar y era uno de los grandes vendedores de la ciudad. ¿Y su madre ama de casa? Ama de casa, también trabajó como secretaria pues en su juventud, mi madre de Pereira, luego se vinieron a vivir acá a Medellín, mi papá sí de Medellín, y de esa familia otros 3 hermanos, una hermana mayor, un hermano y 2 hermanos menores, un hombre y una mujer. ¿Deportistas ellos o no? Sí, mi hermano también practicó el bicicross, compitió en el Mundial del 95 en categorías inferiores. ¿Su nombre es? José Daniel Zapata, y luego se dedicó al tema del enduro, que ahora está muy de moda, y ahora compiten en enduro, en mountain bike. ¿Y su hermana? Mi hermana sí no practicó deporte, pero muy buena estudiante y muy buena profesional, mis 2 hermanas. Sí, y ahora la vida familiar, ¿cómo es? ¿Se reúnen con su señora madre? Sí, claro. ¿Cómo es el tema? No, muy pendientes de mi mamá, lo de mi papá, la enfermedad fue muy reciente, fue durante este año 2019, unos días muy duros de enero a abril, pues como que un deterioro ya muy grande de su enfermedad, pero siempre acompañados en familia. Mi hermana no vive acá en Medellín, vive en Cali, mi hermano vive en Bogotá, pero ya en los últimos días de mi padre estuvimos todos reunidos y estuvo muy acompañado, muy lleno de amor. Me imagino que cuando sus salidas internacionales, cuando sea para los mundiales, toda la familia se reunía a esperar el resultado, a verlos por televisión, las entrevistas. Sí, claro, muy pendiente, sobre todo en esa época que no había las nuevas tecnologías, pues como el tema del internet, era pues como la llamada telefónica que uno hiciera o cuando iban a recogerlo a uno del aeropuerto. Sí. Y bueno, entonces el bicicross, que después pasó a ser BMX, comunicación social, ¿le estoy dando? Sí, comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana, de la promoción del año 95, pero graduado en el 99 porque por la pasión por la bicicleta casi no terminó esa tesis. Me ayudó mucho Pablo Arbeláez. Mira, usted no se puede quedar sin graduarse, Javier, hermano, usted ya hizo todas las materias. Él me ayudó mucho en el tema, fue el calificador de mi tesis y bueno, logré graduarme como comunicador social en Bolivariana y ya después de graduarme como comunicador fue que empecé con el tema del trial. Yo lo empecé un poco tarde, me hubiera gustado haber conocido el trial mucho más joven, pero haber estado en bicicross me sirvió porque tuve unas buenas bases para la práctica de este deporte que sí era totalmente nuevo en Colombia. Y estamos viendo imágenes, vamos a ver imágenes del trial, de lo que ha practicado y unas imágenes más adelante. Yo siempre me quedo con una imagen y lo digo, uy, ese hombre como brazo y un rascacielo ahí pegado por todo el muro, uno dice como no se cae, pero ya lo veremos más adelante y hablaremos de esa experiencia por Shanghái, por la China, por todo el mundo, el Guinness Record, todo lo que ha hecho este hombre representando a Colombia. Comunicador social, se demoró para graduarse, la tesis la cumplió y ha ejercido también. Sí, claro, como comunicador social pues he estado en la presentación de varios torneos de BMX gracias a Juan Fernando Castrillón, también muchas veces en compañía
de John Jaime Osorio como haciendo el papel de, pues yo estaba como comentarista, John Jaime como narrador. Con usted he tenido la oportunidad ahora este año de narrar todas las válidas de la Copa Mundo de Downhill, y creo que la comunicación y el deporte que practico pues ha sido un muy buen complemento. Me ha ayudado porque me he podido destacar o he podido desarrollar otras facetas de mi carrera deportiva. Con el tema de las conferencias, creo que la comunicación ha sido clave. Tal vez esa es una de las partes más importantes de lo que hago ahora, que ha sido el tema de coaching o de capacitación empresarial, para el cual me llaman mucho porque tengo una conferencia que es muy diferente, muy divertida, es muy incluyente, y dentro de la conferencia siempre estoy con un show sobre mi bicicleta, pero con un contenido muy importante. Claro, y es cierto, hemos transmitido y estamos transmitiendo para Estados Unidos y para Latinoamérica las válidas de Copa del Mundo del Downhill, que es una modalidad del ciclomontañismo, a través de la UCI, y con Javier hemos compartido además su conocimiento, y todo esto le ha servido además a la comunicación, el conocimiento que tuvo como campeón del mundo. Claro, a ver, pues yo ahora no estoy en la parte tan competitiva en la bicicleta, aunque sigo muy activo, muy vigente con el tema de los récords, de los shows, las conferencias, y todo ese bagaje pues me ha servido para tener un amplio conocimiento no solo del BMX, sino de todas las modalidades que están alrededor del ciclismo, el trial, que es la que yo practico, el mountain bike, el cross country, el downhill, el enduro. Hoy en día con estas nuevas tecnologías uno siempre está muy empapado de todo ese conocimiento, y ese fue el que pudimos llevar a cabo en estas transmisiones de Red Bull en la parte de los comentarios técnicos. Para la segunda parte vamos a tener esta que me impresiona, cuando eso es en Shanghái, ¿o no? Cuando usted se monta sobre ese murito, ¿de cuántos pisos? Bueno, ese lo he hecho ya por ahí me he montado en todo el borde de lo más alto del edificio Colpatria en Bogotá. Eso fue cuando hicimos la grabación del documental de Superhumanos de History Channel, que como lo repetían tanto, pues mucha gente tuvo la oportunidad de verlo. Lo he hecho en México, en Venezuela también, en el Torre Parque Central, que es el edificio más alto de Caracas, y en Shanghái, en China, y el último fue acá en el Hotel Ibis, en Ciudad del Río. Para la grabación de un comercial, pues estuve por ahí rodando por el borde, y eso para la gente es un poco impresionante. Sí, vamos a ver esta imagen, mire, cómo se va por ese borde, por todo el borde con esa altura, ahí lo vamos a ver, y que nos describa usted, bueno, qué se siente ahí, cuál es la adrenalina de un edificio, de estar tan alto, que de pronto venga un viento y se lo lleve y lo haga caer y lo haga tumbar allá, bueno, al vacío. Bueno, esas son las partes de lo que hablo en mi conferencia, El cielo es el límite. La gente me pregunta mucho sobre eso, me dice, pero estás loco, ¿cómo te vas a parar ahí en ese borde? ¿No te da miedo hacerlo? Yo les digo, no, claro, me da pánico hacerlo, me da miedo, pero es un miedo que yo sé controlar y que juega a mi favor, porque ese miedo me ayuda a protegerme, a estar 100% atento de lo que estoy realizando en ese momento. El día que yo no tenga miedo, yo no debo subirme en un borde de estos, porque realmente voy a estar desconfiado. O sea, el miedo siempre existe, lo que pasa es que el miedo hay que saberlo manejar y que juegue a favor de uno. ¿Y alguna vez de pronto ahí sobre ese borde una ráfaga, un viento? No, siempre, precisamente por ese nivel de adrenalina que hay, uno trata como de tener en cuenta todas las variables del viento, del dron, que esté funcionando bien el dron, la superficie donde uno se está montando, el estado mecánico de la bicicleta, que todo esté funcionando perfectamente, los frenos, que la superficie no esté lisa, para poder llevar a cabo algo tan arriesgado. Sí, o sea, también tiene que estudiar un poco, claro, saber exactamente cuál es la parte del clima de ese día, qué tanto viento hay. Tener en cuenta todas esas condiciones, algo antes de hacer pues como saltos tan arriesgados, como cuando me tiré de lo más alto ya lo he hecho varias veces, tirándome desde los 10 metros de los trampolines olímpicos en las piscinas, un salto de 10 metros al agua, pero cayendo con la bicicleta. Entonces ahí también hay que estudiar muchas variables para no apurriarse con la bicicleta. ¿Qué tan juicioso es usted? ¿Qué tanto estudia? Pues a mí me gusta leer, soy buen lector, y ahora con el tema de internet, cuando voy a afrontar algo técnico como estas transmisiones que hemos tenido para Red Bull o cualquier otro tema que me apasione, pues me gusta mucho investigar. Sí, ¿lo que prefiere leer qué es? Me gustan los temas de motivación,
Ahora el último libro que me leí es El Elemento, muy bueno, muy motivador, me lo recomendó mucho una persona que conozco y me ha servido mucho para desarrollar mi faceta como motivador. Ahora se está perdiendo de repente esa lectura por los libros físicos o por el periódico, mucho internet. ¿Lo combina o qué tanto es de internet y qué tanto es de libro físico? No, ambas, físico y internet, y todavía me gusta coger el periódico físicamente, las revistas, los documentos, eso todavía no se ha perdido porque así fue como me tocó a mí cuando estuve en la universidad. Sí. ¿Y maneja idiomas? No, lastimosamente eso ha sido una limitante, pues no hablo inglés, el inglés en la parte técnica. Pero sí veo que lo entiende. Ojo, repito que hemos compartido transmisiones para Estados Unidos y para Latinoamérica a través de la Copa Mundo de Downhill, pero usted cuando han hablado, usted se ha entendido, he escuchado que traduce. Sí, claro, porque uno se defiende mucho en esa parte técnica cuando están hablando de los componentes de las bicicletas, los saltos, los tiempos, toda esa parte uno lo maneja. Ya de ahí a dar el paso a hablar, pues por ahí he tratado de estudiar algo de inglés, pero no soy sincero en el momento de decir, ¿usted habla inglés? No, porque no soy capaz de pensar en inglés. Por eso hago un sobreesfuerzo para que mi hijo sí lo estudie, ahora está en un colegio bilingüe, y porque es algo que yo sé que me hubiera abierto todavía más puertas en mi faceta como comunicador, pero bueno, es lo que hay en este momento y hay que defenderse con eso. ¿Su último viaje al exterior cuándo fue? Bueno, ahora el último fue a Honduras, estuve invitado por la USAID, que es la agencia de cooperación de la Embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en un evento que hicieron para las juventudes de Centroamérica. Se llamaba el Gen Festival y allí estuve compartiendo mi charla, El cielo es el límite, en un coliseo en Tegucigalpa ante 4.000 jóvenes de todo Centroamérica. Estaban niños y jóvenes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México, y fue una experiencia muy gratificante. Ese fue mi último viaje al exterior en eventos competitivos, pues como relacionados con la bicicleta. Y el año anterior, en el 2017 y 2018, he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos grabando para Univision en un reality de concurso similar a Colombia Tiene Talento, un programa de talentos. Ahí no logré clasificar a la siguiente ronda, y luego estuve en Los Ángeles también en otro programa de talentos, y ahí sí clasificando a la segunda ronda. Es que cuando empezamos el programa veíamos esa imagen de Colombia Tiene Talentos, donde usted participó y todo el mundo admirado, asombrado, porque es algo que no es normal. Sí, el trial, sobre todo porque el trial es un deporte muy minoritario, pues todavía es un deporte pequeño y debido a su grado de dificultad no mucha gente se atreve a practicarlo. Entonces, cuando me invitaron a esa convocatoria, yo dije, esta es una super oportunidad de que la gente dar a conocer más el deporte, y bueno, ahí logré llegar hasta las semifinales, y gracias a esa participación al año siguiente también estuve en RCN en un reality, pero ya en el papel como de un coach o de un entrenador de uno de los equipos. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, llegó hasta la semifinal mucho, ¿cierto? Pero ¿qué le faltó para llegar a la final? No, el problema mío en la semifinal fue más un tema de apreciación de los jueces. Uno de los jurados era Alejandra Azcárate, y no era una persona muy apasionada por el tema de las bicicletas, y en ese punto, pues como por el tema deportivo. El día de mi gala fue una gala de 7 actos, todos de excelente calidad, pero todos eran o musical, pues con el tema de música, o con el tema de baile, artísticos. Y en ese momento de la eliminación los jueces decidían, no eran votando los 3 quién pasaba a la siguiente ronda, sino que cada uno de los 7 actos, cada uno de los jueces iba a eliminar un acto. Y lastimosamente, cuando le preguntaron a ella, dijo, no, a mí no quiero que pase el acto de Javier porque no soy muy amante del tema del deporte, y hoy había muy buena calidad, pero eso generó una polémica, y Paola Turbay pues se puso súper brava. Manolo Cardona también le decía, pero que como si el mío era un acto muy limpio, muy preciso,
muy bien elaborado. Yo llevé un montaje a Bogotá increíble porque ese montaje lo hice yo, no lo hizo la producción. Lo hice yo acá en Medellín y lo trasladamos a Bogotá. Pero bueno, eso fue lo que pasó y hasta salir dentro de esa polémica pues fue también positivo porque generó mucha recordación del acto. Bueno, vamos a cerrar esta primera parte con mucho más videos, hemos observado al principio, nos va a contar, bueno, cuál fue el inicio, por qué el bike trial, quién lo llevó y cómo empezó el bike trial, qué otros países ha estado, el tema de las conferencias, para que nos hable un poquitico el tema de las conferencias, si lo quieren llamar también, el tema de su familia, hoy cómo está compuesta, y tocamos también el tema de lo que viene para usted en la parte profesionalista. Listo, Gambino, vamos entonces para eso. Javier Zapata, World Guinness Record, ya estará invitado acá de nuevo en Perfiles. Wow, Javier, qué bueno eres. Me encantó el inicio, tu pit stop tipo Fórmula 1 y bueno, el show que montaste alrededor de tu talento. Es muy difícil juzgar cuando uno está comparando baile con trail y con una cantidad de talentos, pero lo que sí me queda claro es que dentro del dominio de su talento, tú podrías ser el que mayor dominio tiene de lo que sabe hacer, de su talento, y me parece muy importante, eres increíble. Felicitaciones. Gracias, Pablo. Seguimos observando esta clase de videos de este hombre recordman, Guinness Record en el mundo, en muchos países. Habíamos hablado de todo lo del bicicross, hoy llamado BMX, que es mundial, que es olímpico como deporte. Bueno, ¿cómo llega la pasión por el bike trial? ¿Quién lo lleva o qué observa para irse para el bike trial y cómo empieza? Bueno, eso fue algo muy espontáneo, perdón. Hacia 1995 ya veía que había como terminado un ciclo en el BMX. Estaba compitiendo el mundial que se realizó en Melgar y una persona en Bogotá, un amigo, un importador de bicicletas, Javier Osa, de Industrias INSA, me dijo: Javier, tengo unas bicicletas nuevas, hermano, eso se llama bicitrial o trialcin, que se le llamaban trialcin porque era sin asiento, es una bicicleta muy diferente. Y me dijo: te voy a dar una bicicleta de esas y me ayudas a promocionarla, pues aprendes trucos o no sé, miras ahí videos. Y yo vi esa bicicleta y me enamoré de eso. Yo dije: no, esto es la locura, era de mucha precisión, de mucho equilibrio, muy similar a lo que es el trial en moto, o igual, y la bicicleta muy parecida. Pero para esa época pues él estaba comenzando el internet en el 95, entonces no había como mucha información. Tenía información de un deportista que se llama Hans Rey, que fue campeón mundial de trial y que luego se dedicó más al tema de los shows y montaba para una marca americana que era la misma de la bicicleta GT. Entonces yo viendo los videos de Hans Rey pues me inspiré mucho con ese tema y le vi muchas posibilidades comerciales porque muy curioso, para el tema de exhibición uno empezaba a saltar en la calle, a saltarse una persona, a hacer un show y yo veía que inmediatamente la gente se reunía alrededor del tema del trial. Entonces le vi como todas esas posibilidades y me enamoré, y ahí fue cuando comencé como a dedicarme de lleno ya dejé el bicicross, seguí con terminar mi carrera de comunicación, pero ya dedicado 100% al trial, comencé a hacer mis primeros shows, me pagaron por los primeros shows. ¿El primer show fue dónde y qué hizo? El primer show lo hice en la final de una carrera del Clásico El Colombiano, que fue en la avenida del Poblado, al frente del Centro Comercial Automotriz, y ahí había un muro altísimo, y yo le dije a Pablo Arbeláez: mire esta bicicleta nueva, Pablo, y mire lo que se puede hacer acá en esta bicicleta. Y me encaramé por allá encima del muro, y Donaldo, yo tengo la foto, Donaldo tomó la foto,
y eran impresionados pues que eso se pudiera hacer sobre una bicicleta. Y ya para el año siguiente logré que el trial entrara como competencia dentro del clásico del colombiano, y eso fue una plataforma de lanzamiento impresionante porque ahí mucha gente lo dio a conocer, lo masificamos un poco más, ya había más bicicletas de trial, y al año siguiente ya empecé con mi escuela en la Unidad Deportiva Belén. Como decimos, es un acróbata, pero un acróbata en bicicleta. Entonces usted veía muros, es cierto, adoquines, escalas. Donde estamos en el Lleras es un escenario natural. Acá hemos venido, esos despicados de esos muros son de las bicicletas de trial, porque este era un sitio donde veníamos anteriormente mucho a practicar. Lo que pasa es que ya tenemos unas pistas muy especializadas. Entonces ya luego de como ese proceso, estar en el Clásico El Colombiano, luego del Clásico El Colombiano ya tener mi escuela de trial. Para esa época trabajaba como gerente de la comisión de bicicross, ya pues en un cargo como más administrativo, combinaba las dos cosas, gerente de la comisión, pero igual seguía con mis shows de trial, con la escuela en las tardes ya en los ratos libres. Y ya para el 99 vi en una revista que un deportista español, un ícono del trial en el mundial, Otpi, que era patrocinado por Monty, que era la fábrica que creó su papá y fue múltiple campeón de trial, había subido las 747 escaleras del Hotel Arts en Barcelona. Yo dije, no, esto es imposible, uno cómo va a subir 44 pisos en una bicicleta sin caerse, sin apoyarse, y eso me creó mucha curiosidad. Yo dije, voy a empezar a ensayar a ver cómo es el tema de subir escaleras en bicicleta, y empecé en un edificio de un amigo en Laureles, como de 8 pisos, y casi no llego pues casi me vomito llegando al piso 8º, pero me creó curiosidad. Después fui a un edificio más alto en El Poblado, de 18 pisos, lo logré subir, también muy agotado, y yo dije, no, yo quiero hacer ese récord, era un récord Guinness. Y me fui para el Coltejer y me le presenté al administrador. Le dije, yo quiero hacer este récord, y a él le gustó la idea. Es que bueno, yo lo apoyo, le voy a dar los permisos. Y empecé a entrenar en el Coltejer en el 99, en mayo. Me acuerdo que ese récord fue el 6 de mayo. También dio la casualidad de que entrenaba, ese es de la organización Ardila Lule. Ahí estaban las oficinas del señor Ardila Lule. Ya sé para dónde va. Y él me veía por ahí pasando a entrenar y decía, ¿quién es este loquito que se está por ahí, que lo veo entrenando por la noche subiendo en bicicleta? Tenía el contacto de Postobón porque fui del equipo Manzana Postobón con Abelardo Cano, y por esos días estaban lanzando una bebida nueva que se llamaba Squash. Y le planteé la idea a Abelardo y le dije, yo quiero hacer este récord, quiero que Squash, pues busquemos la posibilidad de que Squash me patrocine. Hablamos con el presidente de Postobón en esa época, le sonó mucho la idea, y bueno, y ahí hice mi primer récord Guinness oficial, avalado por Guinness Record. No tuvimos los jurados, pero mandamos toda la documentación, y ese fue mi primer récord, 761 escaleras en 23 minutos. O sea que ese récord fue el avalado y el primero inscrito además en el libro de Guinness Record. Inscrito en el libro de Guinness Record, y eso sí cambió mi historia deportiva en dos. ¿Por qué? Porque eso sí me dio mucha visibilidad. Ese récord lo transmitieron, me acuerdo que cuando llegué, cuando eso estaba empezando los canales privados, estaban empezando Caracol y RCN. RCN mandaba la parada y RCN transmitió en vivo mi llegada, me entrevistaron, tuve comunicación directa con el doctor Ardila Lule. Le digo que se me adelantó. ¿Y sabe por qué? Para que siga con ese contacto. Porque yo fui, usted no recuerda, yo estaba detrás de usted, transmitió, ahí me encomendaron con un aparato, claro, para radio, con un chaleco, bueno, eso era un chaleco con un micrófono atrás, ¿cierto? Una especie de aparato. Entonces el chaleco, el aparato hacia atrás con una antena bastante grande, porque claro, las escalas absorben toda esa energía. Y yo estaba siempre detrás de usted. Entonces decía, por ejemplo, a ver, el Bambino decía, vamos en el piso 5º, en el 6º. A mí me tocó también subir detrás de usted a pie y con ese aparato. A usted le dieron haber dado otro récord Guinness, Bambino, por subir ese aparato. 38 pisos tiene el edificio Coltejer. Pero sí recuerdo un periodista que venía detrás informando. Claro, 761 escalas. Ese era yo para que atrás y adelante los de televisión. Adelante televisión y atrás radio, yo venía atrás de usted. Y me estorbaban mucho los de televisión, había que estarlos corriendo. Incluso por allá en la mitad del edificio alguien abrió una puerta como quería como ver
y abrió una de esas puertas de emergencia casi me tumban. Fue muy caótico. Me acuerdo que era mucha gente en ese espacio tan confinado, muchos periodistas, mucha gente acompañándome, pero fue muy bonito y muy satisfactorio haber hecho ese primer récord. Lo recuerdo. Y usted dice entonces, y el doctor Ardila, Carlos Ardila Lule, estaba aquí en Medellín, estaba en ese edificio y tuvo de inmediato comunicación con usted. Sí, me comunicaron inmediatamente con él, lo escuchaba muy poco, pero me felicitó y me acuerdo que fue muy significativo porque para esa época no teníamos tantas figuras deportivas como lo hay ahora. ¿Por qué? En esa época, en 99, plenos diálogos del Caguán, lo recuerdo, eso fue la administración de Andrés Pastrana, y el país estaba vivíamos como en un país sin esperanza. O sea, me acuerdo que en esa época había mucho éxodo, mucha gente se iba para el exterior porque no le veíamos salida, muy encerrados en las ciudades, no teníamos como hacia dónde viajar. Muchos de los jóvenes hoy en día no les tocó esa época y a nosotros la vivimos. Entonces, como que tener una noticia de esas positiva para el país, un Guinness Record en una modalidad diferente, era algo muy llamativo. Entonces para mí fue muy significativo y me abrió muchas puertas y muchas oportunidades. Entonces, bueno, edificios acá en Colombia, Coltejer que fue el primero y marcó, luego se fue a Bogotá. Colpatria, segundo año Colpatria, me tracé de eso y contacté los administradores de Colpatria, fui a Bogotá y también fui patrocinado por Postobón. También ese sí lo transmitieron todo, en vivo y en directo, porque lo hicimos un sábado por la mañana, fue exactamente al año de haber subido Coltejer, fue en el año 2000 que subí el Colpatria. Ya para el 2001, ya aquí no habían más edificios altos. En Latinoamérica el más alto para esa época era Torre Parque Central, en Caracas, Venezuela, y ahí conseguí otros patrocinios y subí ese edificio también, ya mi tercer récord Guinness. Y México, y luego Europa, y luego Asia. A ver. No, ya el tercero fue Caracas, después de Medellín y Bogotá. Luego para el 2003 en el 2002 estaban construyendo Torre Mayor en México, el más alto de Latinoamérica. Y yo iba a ir a la inauguración, no se pudo hacer durante la inauguración del edificio, pero a los pocos meses me invitaron y logré hacer mi cuarto récord Guinness en Torre Mayor, 1318 escalas. Sufrí muchísimo en ese récord no sé si era la altura de México, unas gradas con un grado de inclinación muy alto las escaleras, pero lo logré hacer. Y ya ahí hubo como una pausa, no volví a hacer más récords, pero para el 2008 me invitaron a Shanghái, en China, a la Torre Jinmao, y era un evento para darle la bienvenida al año olímpico en China. Esos fueron los Olímpicos de China. Entonces no era en Pekín, sino en Shanghái, pero con ese evento le daban la apertura como al año olímpico. Entonces eso fue el 31 de diciembre del 2007. China. Shanghái, Sí. el más alto de China en ese momento. La Torre Jinmao, 2008 escaleras y un edificio de 90 pisos. Espectacular. Bueno, ¿y en China cuánto se quedó? No, a China me acuerdo que en agosto fui a una reunión inicial donde firmábamos pues como las actas de compromiso, porque en China, a diferencia de mis otros récords, lo hice con otros dos deportistas que también eran especialistas en subir escaleras, con un deportista chino y un deportista de Andorra. Los tres subimos al mismo tiempo este edificio que era como un evento de exhibición y de bienvenida al año chino, y allí sí estaban los avaladores de Guinness Record y inmediatamente tuvimos nuestro diploma. Y cada que uno va a China y la gente siempre pregunta lo mismo. Oye, ¿qué comió en China? Entonces es una pregunta casi que recurrente. Oye, ¿cómo le fue en la China? ¿Qué comió? ¿Qué tomó? A ver, un poquitico, ¿qué probó de nuevo? ¿Qué comió en China? No, en China la comida es buena, hay comida buena, sino que es un poco diferente. Comen animales un poco más exóticos, a veces las cositas se mueven ahí un poco en el plato, uno no sabe bien qué es lo que se está comiendo, pero hay sopa de rana, comen la rata, la fritan y se la comen, y pues una comida muy diferente, pero súper buenos anfitriones, y todos los días nos hacían atenciones y nos invitaban a comer. ¿Comió algo raro, extraño, que usted dijo, ¿qué será esto? ¿Pero cómo?
ancas de rana. Pues, Comió ancas de rana. de rana es muy común allá. ¿Y usted sabía que eran ancas de rana? Claro, nosotros preguntábamos y lo comíamos y pues sabía normal. Bueno, y el primer bocado, que cuando el primer bocado ahí, de pronto... No, es como un pollo, pero más blando, un poquito más blandito. Casi como entre un pollo y un pescado. Y el arroz es muy distinto. El arroz es diferente, ¿no? Tienen unas costumbres muy distintas. El tema del té, todo es con bebidas calientes, pero fue una muy bonita experiencia haber ido a China. Ya en Asia también había tenido la oportunidad de estar, pero con el tema del trial, en campeonatos mundiales de trial, en Japón, en el campeonato mundial de Itadori, y tuve la oportunidad de estar 2 veces, primero como competidor y luego como entrenador. Y otra pregunta también muy recurrente, y la gente siempre pregunta, bueno, Guinness Record aparece, y ahí está Javier Zapata, de Colombia, en el Guinness Record. Dice, eso es para Guinness Record, o sea, lo máximo. Pero también hay plática. No, eso es como eso es como cuando usted hace un posgrado. Usted hace el posgrado y a usted no le dan, antes a usted le toca pagar para hacer ese posgrado. Pero ese posgrado le va a abrir muchas oportunidades, va a engrandecer su hoja de vida, te van a llamar de numerosas partes y es una carta de presentación impresionante. Pero para la gente, Guinness Record no da ningún reconocimiento económico. Incluso cuando uno quiere traer el avalador y va a hacer un récord, antes tiene que pagar ese avalador y es en libras esterlinas y es bastante lo que hay que pagar. Edificios, presentaciones, todo lo que se quiera. Ya me va a hablar de la Piedra del Peñol, de la subida a la Piedra del Peñol, o Peñol de Guatapé en su momento también, que lo invitaron como lo llamó en esa ocasión, que lo recuerdo. La familia actual, ¿cómo está conformada? Mi esposa y mi hijo, mi esposa Sandra Cristina Yarse, mi hijo Matías Zapata Yarse, y 2 gatos, tenemos 2 gaticos, a Nala y a Ángel, y ese es mi núcleo familiar en este momento. Bueno, ¿y su hijo lo va a inclinar por el deporte o qué? Mi hijo ahora está enfermo jugando fútbol, inicialmente en sus primeros añitos muy bien en la bicicleta, aprendió a montar de 2 años y medio sin rueditas, empezó en las bicicletas de balance, tiene mucha habilidad para la bicicleta, ahora lo hace, pues no, el tema del trial no lo ha querido tomar todavía. Está muy inclinado hacia el fútbol, jugando ya en la escuela de Aristigol, jugando mucho en el colegio, de delantero, tiene buenas cualidades, entonces no lo ha acosado. Y en bicicleta le gusta de salir, pero en la bicicleta de montaña, hacer recorridos largos, y tiene 8 añitos y ya es capaz de subir desde Envigado, sube muy fácil hasta el Parque del Salado. Javier Zapata, el Guinness Record que tenemos en Colombia para todo el mundo. Usted se nota, se ve una persona tranquila. Sí, yo soy una persona tranquila y una persona muy agradecida porque la vida me ha brindado muchas oportunidades, me ha dado la dicha de haber convertido mi hobby en una profesión, que trabajo en lo que a mí me gusta, en lo que realmente me apasiona. Eso es lo que trato de transmitir en mis conferencias, que uno tiene que ser apasionado por lo que hace y que nada es gratuito, que todo es un proceso de mucha disciplina, de constancia, de trabajo en equipo. Eso es básicamente lo que yo hablo en estas conferencias y con lo que trato de motivar a la gente. Deme 3 temas musicales, a ver qué le gusta a Javier Zapata, que lo transportes, que lo lleven a algún sitio, que tengan alguna historia. 3 temas musicales. Bueno, a mí para montar me gusta el rock. Me gusta mucho el rock, AC/DC. AC/DC, agrupación australiana. Back in Black. Back in Black. Retorno en negro. Es brutal esa canción para montar, tienen una energía increíble, ya son unos super veteranos, por ahí todavía están dando conciertos. Hay otro tema cuando subí en China a la Torre Jim Mao, Apollo Jazz, que es como medio electrónica, medio baladita, pero es una canción muy inspiradora. También me gusta mucho la electrónica también para montar. Esa electrónica es muy internacional. Es muy internacional, sí, son temas muy globales. Y muy global, como usted dice, muy global. Entonces, alguna competencia, algún evento, meta una canción de esas de electrónica y queda bien. Es que eso es lo que utilizamos en los shows y en las conferencias siempre. Un buen track de electrónica con buenos beats y combina muy bien con lo que uno hace en el deporte. Claro, entonces estamos hablando de Apologize, de Back in Black, se fue para los gringos, para los extranjeros, de una colombiana, o una en español por lo menos hacer. Dice, bueno, una española. A ver. Ahora por el tema que está reciente, lo de mi padre, pues, y que en estos días lo vi por ahí en esos programas de concurso, la canción de Piero, que es mi viejo.
Viejo, mi querido viejo. Mi querido viejo, me trae buenas sensaciones y buenos recuerdos. ¿Has llorado como hombre? Sí, claro, pues ahora con estos temas, con el nacimiento del hijo, es algo pues que ¿Que lo ha tocado? lo toca a uno bastante, claro, se conmueve uno. ¿Y también has llorado de alegría? No. Cuando quedó campeón del mundo No, cuando no, lo disfruto ese momento. Ese tema es en los deportistas de alto rendimiento es muy complejo porque son momentos muy cortos que a veces uno no alcanza ni a disfrutarlos porque es un proceso muy largo. Entonces, como dice Mariana Pajón, y eso es algo que he tratado de hacer más últimamente, es como disfrutar el proceso, de ese proceso ella dice, yo tengo que disfrutar el proceso que he tenido que recorrer en 4 años para llegar a una medalla olímpica, porque realmente el momento son 30 segundos. Usted es pionero en todas estas cosas. Hablamos de Mariana Pajón, campeona mundial, campeona olímpica, pero ustedes con el bicicross empezaron a abrir el camino para Colombia. Claro, cuando yo estaba terminando mi carrera deportiva en bicicross, Mariana estaba empezando en el equipo de pastelitos y creo que fuimos abriendo una brecha, los primeros equipos de marca, que la gente mirara un poco más en serio al deporte del bicicross. Eso fue una lucha constante para conseguir el apoyo del gobierno, todavía falta mucho de la empresa privada, donde la empresa privada entendiera un poco más los beneficios de apoyar a los deportistas, las exenciones tributarias que tienen, la imagen de marca que eso genera estar con el deporte. Este país daría deportistas, pues brotan de la tierra y hay canteras. Usted va a la región de Urabá y puede haber miles de Caterines Ibargüen, aquí hay miles de niñas con las capacidades de Mariana, y lo estamos viviendo últimamente en todos los deportes, en el ciclismo, ya pelados de 21, 22, 23 años, disputando grandes vueltas, disputando clásicas súper importantes, en bicicross pelados con talentos, en BMX, freestyle. Ahora hay unas niñas que nos van a representar en Tokio, unas gemelas, súper buenas en otra modalidad que ya es de saltos, BMX. Pues hay deportistas, Orlando Duque, Mariana Pajón, Sofía Gómez. ¿Esto va evolucionando? Sí, va evolucionando, Rigoberto, Egan, ahora Sergio, este pelado Higuita. Sí. No, Sergio Higuita. Hay miles de deportistas. Necesitamos es que el gobierno, que ya yo veo que ha habido progresos en ese sentido, lo entienda y la empresa privada también lo entienda y haya más apoyo para el deporte. Bueno, igualmente, orgullo de Colombia para el mundo, Guinness Record para nuestro país, con todo esto que hemos visto. Uy, asombroso, ¿no? Esos edificios, cómo se sube, cómo se para ahí al borde, uno dice, se va a caer, Dios mío, se toma uno la cabeza. Conferencia, te ha dado mucho de su conferencia. ¿Cuál es su conferencia? ¿De qué trata? ¿Hacia quién va dirigido? Bueno, yo tengo una charla motivacional, una conferencia que se llama El cielo es el límite. El cielo es el límite. Sí, porque pienso que los límites son mentales, los límites los tenemos, somos los humanos. Incluso a veces pienso que ni siquiera el cielo es el límite. Entonces he desarrollado esta conferencia es muy corporativa, para empresas, para colegios, universidades. Yo ya perdí la cuenta de cuántas conferencias he hecho. Normalmente al año hago unas entre 30 y 40 conferencias. O sea, lo pueden contactar y hablar de esa conferencia. Sí, claro, lo he hecho para empresas muy grandes. ¿Es motivacional? Es una charla motivacional, es un mensaje muy inspirador, trato un tema de valores deportivos, valores para la vida, el tema de la disciplina, la constancia, la perseverancia, el trabajo en equipo, la pasión por lo que uno hace, la familia como motivadora de los sueños, y ese mensaje lo puedo adaptar a la necesidad que tenga la empresa en ese momento. A veces lo he hecho mucho para fuerzas de ventas, para estudiantes también, con un mensaje dirigido hacia niños. Con niños hemos inspirado más de 17.000 niños, con programas de inspiración de Confama, con Bancolombia lo hemos realizado, Protección, con miles y miles de empresas ya lo hemos realizado. Ya lo saben, entonces también para las conferencias, para sus empresas, en fin. Piedra del Peñol, a ver, ¿cómo ascendió esa piedra? Bueno, mire, no fue récord Guinness porque no cumplimos con los requisitos, pues para esa
oportunidad no hicimos los requisitos, era simplemente un reto, que era el reto de subir la piedra del Peñol, además porque el récord Guinness es por número de escaleras y ya yo he subido, pues las escaleras que había subido, en China subí 2008 escalas, la piedra del Peñol tiene 750, pero cuando me preguntan cuál es el reto más difícil al que se ha enfrentado, subir la piedra del Peñol, eso era, para mí es casi imposible, eso es desafiar es desafiar lo natural, por el grado de dificultad de las escaleras, es peligroso, los muros son muy bajitos, cuando llueve la piedra escurre mucha agua, tiene sitios muy resbaladizos, no tiene descansos como en los edificios donde hay entrepisos, puedo aguantar el equilibrio y recuperarme un poco. En la piedra del Peñol eso no se podía hacer. Mejor dicho, incluso las primeras veces que fui a entrenar, la primera vez no llegué ni siquiera a la mitad de la piedra, no fui capaz de seguir avanzando. Y con la práctica, la constancia, fui muchas veces a entrenar, más de 10 veces. Ya cuando me sentí listo lo hicimos. Y para esa época, pues Juan Fernando Castrillón estaba en la gerencia de Teleantioquia y le pareció un evento muy, muy bonito y muy llamativo y me dijo, bueno, lo vamos a transmitir en vivo y en directo. Tuvo un rating impresionante para un canal regional, creo que estuvo por encima de los 3 puntos, casi marcando los 4 puntos. Y para mí fue todo un reto. En estos días cuando mi hijo estaba en la barriguita de la mamá y él quería conocer la piedra, lo llevé. Y cuando subí, pues yo dije, bueno, pues ¿cómo hice para subir por acá? Y él también era impresionado. Incluso uno subiendo a pie llega muy, muy agotado. Ahora imagínenlo en una bicicleta. Espectacular, en esta bonita región, Peñol, Guatapé, la reprosa Peñol, Guatapé, Peñón de Guatapé, Piedra del Peñol, sí, que es mi región. Y con eso vamos a despedir el programa, para ver la subida, cómo llegó y las imágenes de ese momento, de ese reto que usted hizo que fue bastante difícil. Un mensaje que le quiera enviar a los televidentes. No, a todas las personas que no se limiten, que piensen siempre en positivo, que luchen por lo que quieren hacer, que las metas no son a corto plazo. Nosotros somos una cultura muy cortoplacista, queremos resultados inmediatos con el menor esfuerzo posible y no, las cosas se van dando a medida que uno va luchando y va trabajando por ellas. Qué bueno, eso es un proceso, dice, muchas veces queremos estar en los resultados finales sin estar en el proceso, y así no es de fácil. Y disfrutar ese proceso con todas las cosas buenas o malas que tenga, es disfrutarlo, el camino no es fácil. A mí me preguntan, ¿qué es lo más difícil de hacer un récord? Conseguir todo lo que tiene que ver con el récord. Lo más fácil es hacer el récord, que es entrenar, porque esa parte depende de mí. Pero los permisos, conseguir visas, patrocinios, esa es la parte más complicada cuando uno hace un evento de estos. Bueno, nos vamos a despedir con esta bonita imagen entonces, ese reto que se hizo en plena represa ahí mirando, el Peñol, Guatapé, la represa, la piedra y este ascenso. Javier, muy amable. Guinness Record, ojo, un orgullo de Colombia para el mundo que está inscrito en los anales de los Guinness Records. Eso lo ha hecho usted. Muchas gracias, Bambino, por esta invitación y a todas las personas pues, que hayan disfrutado este pequeño momento donde he compartido algo de mi vida y de mi carrera deportiva. Estas imágenes de Javier Zapata, la próxima semana otro invitado en Perfiles. ¿Y vos tenés ahí medidor de pulso y todo? Está muy parado.